25 años enviando dinero desde Estados Unidos. 25 años creyendo que estaba construyendo un futuro junto a la mujer que amaba. 25 años viviendo una mentira que me destrozó el alma cuando finalmente descubrí la verdad más amarga de mi existencia. Hoy les voy a contar una historia que me ha marcado para siempre. Una historia de traición, engaño y desilusión que cambió completamente mi percepción del amor y la confianza. Si esta historia te está tocando el corazón o te parece familiar, por favor comenta de qué país me estás escuchando, porque necesito saber que no estoy solo en este dolor que cargo desde hace ya varios años. Y si alguna vez has pasado por algo similar, comenta el número 7 para que sepa que entiendes exactamente lo que significa vivir con esta clase de traición que te parte el alma en 1000 pedazos. Mi nombre es Roberto. Tengo 62 años. Y durante más de la mitad de mi vida he cargado con una historia que jamás pensé que tendría que contar. Nací en un pequeño pueblo de Honduras, donde las oportunidades eran escasas y los sueños parecían inalcanzables. Desde muy joven, supe que si quería darle una vida digna a mi familia, tendría que hacer sacrificios enormes. Sacrificios que en ese momento no dimensioné completamente, pero que ahora, con la sabiduría que dan los años y el dolor, entiendo que fueron mucho más grandes de lo que jamás imaginé. Conocí a María Elena cuando apenas tenía 22 años. Ella era una mujer hermosa, de sonrisa dulce y ojos que brillaban como las estrellas en las noches hondureñas. Tenía 19 años y trabajaba en una pequeña tienda del pueblo. Desde el primer momento que la vi, supe que era la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Su cabello negro como la noche caía en ondas suaves sobre sus hombros, y cuando sonreía, todo el mundo a su alrededor parecía iluminarse con una luz especial. Era de esas mujeres que desprenden ternura y calidez, que te hacen sentir como si fueras el hombre más importante del universo cuando te miran a los ojos. Nos casamos después de 2 años de noviazgo, en una ceremonia sencilla pero llena de amor en la pequeña iglesia del pueblo. Recuerdo perfectamente ese día. Cómo María Elena lucía radiante con su vestido blanco sencillo pero elegante. Cómo sus padres lloraban de emoción, cómo mi madre me abrazó y me dijo que había encontrado a una mujer extraordinaria. En ese momento, yo era el hombre más feliz del mundo. Tenía 24 años y creía que tenía toda la vida por delante para construir un futuro hermoso junto a la mujer que amaba con toda mi alma. Los primeros años de matrimonio fueron como un sueño hecho realidad. Vivíamos en una casa pequeña, pero acogedora, que habíamos rentado en el centro del pueblo. María Elena había dejado su trabajo en la tienda para dedicarse completamente al hogar, y yo trabajaba en una finca cercana, donde el salario apenas alcanzaba para cubrir nuestras necesidades básicas. A pesar de las dificultades económicas, éramos inmensamente felices. Por las noches, después de largas jornadas de trabajo bajo el sol implacable de Honduras, llegaba a casa y encontraba a María Elena esperándome con una sonrisa, con la cena lista, y con esa manera especial que tenía de hacerme sentir que todo valía la pena. Pero la felicidad se vio ensombrecida cuando nos dimos cuenta de que, a pesar de nuestros esfuerzos, el dinero nunca alcanzaba. Honduras atravesaba por una situación económica difícil. Los empleos bien remunerados eran prácticamente inexistentes, y yo veía cómo otros jóvenes del pueblo tomaban la difícil decisión de emigrar hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. La idea de separarme de María Elena me desgarraba el corazón, pero también sabía que si quería darle la vida que se merecía, tendría que tomar decisiones difíciles. La conversación que cambiaría nuestras vidas para siempre la tuvimos una noche de diciembre, cuando María Elena tenía 23 años y yo 26. Estábamos sentados en nuestro pequeño patio, bajo un cielo estrellado que parecía burlarse de nuestras preocupaciones terrenales. Le propuse la idea de viajar a Estados Unidos, de buscar trabajo allá y enviarle dinero para que pudiera vivir cómodamente mientras yo conseguía estabilizarme económicamente. Le prometí que sería temporal, que en máximo 5 años regresaría con suficiente dinero ahorrado para comprar una casa propia y montar un pequeño negocio que nos permitiera vivir dignamente en nuestro querido Honduras. María Elena lloró esa noche como nunca la había visto llorar. Sus lágrimas caían silenciosas por sus mejillas, mientras me abrazaba con una desesperación que me partía el alma. Me decía que no quería que me fuera, que prefería vivir con poco pero juntos, que el dinero no era lo más importante en la vida. Pero yo, en mi ingenuidad y con la determinación que caracteriza a los hombres jóvenes,
que creen que pueden conquistar el mundo, la convencí de que era la mejor decisión para nuestro futuro. Le juré por todo lo sagrado que la amaba más que a mi propia vida, que cada día que pasara lejos de ella sería una tortura, pero que lo haría por nosotros, por el futuro que merecíamos construir juntos. El viaje hacia Estados Unidos fue una odisea que jamás olvidaré. Dejé Honduras un martes gris de enero, con apenas $200 en el bolsillo y el corazón destrozado por la separación. María Elena me acompañó hasta la terminal de autobuses del pueblo, y cuando llegó el momento de la despedida, ambos lloramos como niños. Ella se aferró a mí como si quisiera detener el tiempo, como si con la fuerza de sus brazos pudiera evitar que me fuera. Le prometí que le escribiría todas las semanas, que le enviaría dinero tan pronto como encontrara trabajo, que cada centavo que ganara sería para ella y para el hogar que construiríamos cuando regresara. El trayecto hacia la frontera mexicana duró 3 días interminables. Viajé en autobuses destartalados, comiendo lo mínimo indispensable, durmiendo en terminales sucias y peligrosas, siempre con el miedo latente de ser asaltado o de que algo malo me sucediera antes de llegar a mi destino. Pero lo que más me dolía no era la incomodidad física, sino la separación de María Elena. Cada kilómetro que me alejaba de ella se sentía como una puñalada en el pecho, como si me estuvieran arrancando una parte fundamental de mi ser. Cruzar la frontera fue una experiencia aterradora que me marcó para siempre. Tuve que pagar a un coyote la mayor parte del dinero que llevaba, y durante 2 noches caminamos por el desierto de Arizona bajo un frío que me calaba hasta los huesos. Había momentos en que pensé que no lo lograría, que moriría en ese desierto inhóspito sin volver a ver a María Elena. Pero la imagen de mi esposa, su sonrisa, sus ojos llenos de esperanza me daban fuerzas para seguir adelante. Cada paso que daba en esa arena infinita era un paso más cerca de poder cumplir la promesa que le había hecho. Llegué a Los Ángeles, California, sin dinero, sin conocer a nadie, sin hablar bien el inglés, pero con una determinación férrea de salir adelante. Los primeros meses fueron los más difíciles de mi vida. Dormía en albergues para indigentes, comía en comedores comunitarios y buscaba trabajo de sol a sol sin encontrar nada estable. Había días en que la desesperación me consumía, en que me preguntaba si había tomado la decisión correcta, si no habría sido mejor quedarme en Honduras, viviendo con poco, pero junto a la mujer que amaba. Pero entonces recordaba las palabras de María Elena en nuestras conversaciones telefónicas semanales. Su voz dulce me tranquilizaba, me daba fuerzas para seguir luchando. Me contaba sobre su vida en el pueblo, sobre cómo me extrañaba cada segundo del día, sobre cómo soñaba con el momento de nuestro reencuentro. Me decía que estaba orgullosa de mí, que sabía que estaba haciendo un sacrificio enorme por nuestro futuro y que me esperaría el tiempo que fuera necesario. Después de 4 meses de búsqueda incansable, finalmente conseguí mi primer trabajo estable en Estados Unidos. Era en una empresa de construcción donde necesitaban trabajadores que no hicieran preguntas sobre documentos de inmigración. El trabajo era duro, físicamente agotador, y los horarios eran brutales. Trabajaba de lunes a sábado, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, bajo el sol californiano, que en verano alcanzaba temperaturas infernales. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda comenzó a dolerme constantemente, y mi piel se curtió como el cuero por la exposición constante al sol. Pero nada de eso importaba, porque finalmente podía cumplir mi promesa. Mi primer cheque de pago fue de $600, y después de apartar apenas 100 para mis gastos mínimos de supervivencia, envié $500 completos a María Elena. Recuerdo la emoción en su voz cuando me llamó para confirmar que había recibido el dinero. Lloraba de alegría. Me decía que no podía creer que hubiera logrado enviar tanto dinero tan pronto, que estaba inmensamente orgullosa de tener un esposo tan trabajador y dedicado. Desde ese momento, establecí una rutina que se convertiría en la constante de los siguientes 25 años de mi vida. Cada mes, sin falta, sin excusas, sin importar las circunstancias, enviaba entre $500 y $800 a María Elena. En los meses buenos, cuando había trabajo extra o bonificaciones, podía enviar hasta $1,000. En los meses difíciles, cuando el trabajo escaseaba o tenía gastos médicos, nunca enviaba menos de $500, aunque eso significara que yo tuviera que comer frijoles enlatados durante semanas o dormir en cuartos compartidos con 5 personas para ahorrar en renta. Los años pasaron como una película en cámara rápida. Cambié de trabajos varias veces,
siempre buscando mejores oportunidades, mejores salarios que me permitieran enviar más dinero a casa. Trabajé en construcción, en fábricas, en restaurantes, en empresas de limpieza, en jardinería. Aprendí inglés estudiando por las noches después de jornadas laborales de 12 horas. Me documenté legalmente después de años de vivir en las sombras. Pero a pesar de todos los logros profesionales y personales que fui acumulando en Estados Unidos, mi corazón siempre estuvo en Honduras, junto a María Elena. Nuestras conversaciones telefónicas se volvieron el momento más importante de mi semana. Cada domingo por la mañana, religiosamente, la llamaba y hablábamos durante horas. Ella me contaba sobre su vida en el pueblo, sobre las mejoras que estaba haciendo en la casa con el dinero que yo enviaba, sobre los planes que tenía para cuando yo regresara. Me describía cada detalle de las remodelaciones, cómo había cambiado los pisos, cómo había pintado las paredes, cómo había comprado muebles nuevos. Yo escuchaba cada palabra con una emoción inmensa, sintiendo que cada dólar que enviaba estaba construyendo el hogar donde algún día volveríamos a estar juntos. Con el paso de los años, María Elena me fue contando sobre las nuevas amistades que había hecho en el pueblo. Me hablaba especialmente de un hombre llamado Carlos, de 38 años, que había llegado al pueblo hacía algunos años para trabajar en una empresa local. Según me contaba María Elena, Carlos era muy amable y servicial. La ayudaba con las compras, cuando yo no podía enviar dinero extra para contratar a alguien que le hiciera los mandados, y se había vuelto una especie de hermano mayor para ella en mi ausencia. En ese momento, la información sobre Carlos no me generó ninguna sospecha. Al contrario, me sentía agradecido de saber que María Elena tenía a alguien en quien confiar, alguien que la ayudara con las cosas prácticas de la vida diaria. Yo sabía lo difícil que era para una mujer manejar todos los asuntos del hogar sin la presencia de su esposo, especialmente en un pueblo pequeño donde muchas gestiones requerían la presencia masculina. Carlos parecía ser un ángel guardián que la providencia había puesto en el camino de mi esposa, y yo le estaba genuinamente agradecido por su ayuda. Durante esos años, María Elena también me habló sobre otras amistades que había hecho, especialmente con las esposas de otros hombres que, como yo, habían emigrado a Estados Unidos. Se había formado una especie de red de apoyo entre estas mujeres que compartían la experiencia de vivir solas mientras sus esposos trabajaban en el extranjero. Organizaban reuniones los fines de semana, se acompañaban en las gestiones importantes, celebraban cumpleaños y festividades juntas. Esto me tranquilizaba enormemente, porque sabía que María Elena no estaba completamente sola en su día a día. Los años siguieron pasando y yo seguía enviando dinero religiosamente. Cada mes, sin falta, transfería entre 500 y $1,000, dependiendo de mis ingresos. En total, durante esos 25 años, calculo que envié aproximadamente $200,000 a María Elena. Era prácticamente todo lo que ganaba, exceptuando lo mínimo indispensable para mi supervivencia en Estados Unidos. Vivía en cuartos pequeños y baratos, comía lo más económico posible. No me compraba ropa nueva a menos que fuera absolutamente necesario. No tenía entretenimientos ni lujos de ningún tipo. Cada centavo extra iba directo a Honduras, para la mujer que amaba y para el futuro que seguíamos planeando construir juntos. Mi vida social en Estados Unidos era prácticamente inexistente. Trabajaba de lunes a sábado, y los domingos los dedicaba completamente a hablar con María Elena y a organizar el envío de dinero de la semana. No tenía amigos cercanos, no salía a divertirme, no conocía mujeres, no tenía ningún tipo de vida romántica o sentimental. Mi existencia giraba completamente en torno a trabajar, ahorrar y enviar dinero a casa. Era como si hubiera puesto mi vida personal en pausa durante 25 años, esperando el momento del regreso para poder reanudar la vida real junto a mi esposa. Pero lo más fuerte todavía estaba por venir. Y cuando finalmente descubrí la verdad, mi mundo se desplomó de una manera que jamás creí posible. Durante todos esos años, María Elena me aseguraba que estaba ahorrando una parte del dinero que yo enviaba para cuando regresáramos a estar juntos. Me hablaba de una cuenta de ahorros que había abierto en el banco local, donde supuestamente guardaba entre $100 y $200 cada mes. Según sus cálculos, que yo aceptaba con total confianza, deberíamos tener ahorrados al menos $30,000 cuando yo decidiera regresar definitivamente a Honduras. Esta cifra representaba la base económica sobre la cual habíamos construido todos nuestros planes futuros.
Hablábamos constantemente sobre los proyectos que realizaríamos con esos ahorros. María Elena tenía ideas muy claras sobre el negocio que quería montar. Una pequeña tienda de abarrotes en el centro del pueblo que nos daría ingresos estables para vivir cómodamente sin depender de remesas del extranjero. También planificábamos comprar un terreno en las afueras del pueblo para construir una casa más grande, donde pudiéramos recibir a los hijos que aún esperábamos tener a pesar de los años que habían pasado. Cuando cumplí 60 años, decidí que había llegado el momento de hacer realidad todos esos planes que habíamos estado construyendo durante décadas. Mi cuerpo ya no respondía como antes, después de tantos años de trabajo físico intenso, y sentía que merecía disfrutar los últimos años de mi vida junto a la mujer que había sido mi motivación durante todo ese tiempo. Le comuniqué a María Elena mi decisión de regresar definitivamente a Honduras en el transcurso del siguiente año, y ella recibió la noticia con una alegría que parecía genuina, pero que ahora, en retrospectiva, comprendo que tenía matices extraños. Los preparativos para mi regreso tomaron varios meses. Tenía que liquidar mis pocos bienes en Estados Unidos, cerrar cuentas bancarias, terminar compromisos laborales y organizar toda la documentación necesaria para establecerme nuevamente en Honduras después de tantos años de ausencia. Durante este proceso, María Elena se mostraba cada vez más nerviosa en nuestras conversaciones telefónicas. Cuando le preguntaba sobre los ahorros y sobre los planes específicos que habíamos discutido, sus respuestas se volvían vagas y evasivas. Inicialmente, atribuí su nerviosismo a la emoción natural de saber que finalmente estaríamos juntos después de 25 años de separación. Pensé que tal vez estaba organizando alguna sorpresa especial para mi llegada, o que simplemente estaba abrumada por la magnitud del cambio que se avecinaba en nuestras vidas. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que su nerviosismo se debía a razones completamente diferentes. El día de mi regreso a Honduras llegó finalmente. Era un jueves soleado de marzo cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de San Pedro Sula. Durante el vuelo, había imaginado miles de veces el momento del reencuentro con María Elena. Había visualizado su sonrisa, su abrazo, las lágrimas de felicidad que derramaríamos juntos. Había soñado con ese momento durante 25 años, y finalmente estaba a punto de hacerse realidad. Pero cuando salí del aeropuerto, María Elena no estaba ahí esperándome. Había acordado por teléfono que me recogería personalmente, que sería ella quien me diera la bienvenida después de tanto tiempo de separación. Su ausencia me extrañó profundamente, pero traté de mantener la calma pensando que tal vez había tenido algún problema de último momento o que se había confundido con el horario del vuelo. Tomé un taxi hasta el pueblo, un trayecto de 2 horas durante las cuales mi ansiedad iba en aumento. El paisaje hondureño, que no había visto en 25 años, despertaba en mí una mezcla de nostalgia y emoción, pero la preocupación por la ausencia de María Elena empañaba la alegría del regreso. Cuando finalmente llegamos al pueblo, le pedí al taxista que me llevara directamente a mi casa, la casa que durante todos esos años había estado mejorando con el dinero que yo enviaba mes tras mes. La casa lucía efectivamente muy diferente a como la había dejado. Tenía una fachada completamente renovada, ventanas nuevas, un pequeño jardín bien cuidado y una apariencia general próspera que me llenó de orgullo. Todo el dinero que había enviado durante 25 años estaba reflejado en esas mejoras, y por un momento sentí que todos los sacrificios habían valido la pena. Toqué la puerta con el corazón acelerado, preparándome para el abrazo más esperado de mi vida. Quien abrió la puerta no fue María Elena, sino una mujer mayor que no reconocí inmediatamente. Era doña Carmen, de 65 años, una vecina que había conocido superficialmente antes de mi partida, pero que ahora lucía mucho más envejecida. Su expresión cuando me vio fue de sorpresa total, como si hubiera visto un fantasma. Me miró de arriba abajo, parpadeó varias veces y finalmente murmuró mi nombre con una voz temblorosa que me puso inmediatamente alerta. Le pregunté por María Elena y la expresión de doña Carmen cambió completamente. Se puso pálida, comenzó a tartamudear y finalmente me pidió que entrara a la casa porque tenía que hablar conmigo sobre algo muy importante. El tono de su voz y la manera en que evitaba mi mirada me generaron una angustia terrible. Sabía que algo estaba muy mal, pero jamás imaginé la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir. Entramos a la sala de mi casa,
Una sala que efectivamente lucía completamente renovada, con muebles hermosos y decoración elegante. Pero la belleza del lugar contrastaba dramáticamente con la tensión que se palpaba en el ambiente. Doña Carmen se sentó frente a mí, respiró profundamente y comenzó a contarme una historia que me destronarían completamente la percepción que tenía de mi vida, de mi matrimonio y de los últimos 25 años. Me dijo que María Elena no vivía en esa casa desde hacía más de 10 años, que se había mudado a vivir con Carlos, el hombre que yo creía que era simplemente un amigo servicial, y que llevaba más de una década viviendo juntos como una pareja establecida, que todo el pueblo sabía de su relación, que incluso habían tenido 2 hijos juntos, un niño de 12 años y una niña de 9 años, que María Elena había estado usando el dinero que yo enviaba no para ahorrar para nuestro futuro, sino para mantener su vida con Carlos y con los hijos que habían tenido juntos. En ese momento comprendí que nada volvería a ser igual, que todo lo que había creído durante 25 años era una mentira elaborada y sostenida con una crueldad que me resultaba incomprensible. Doña Carmen continuó contándome detalles que me destrozaban el alma con cada palabra. Me explicó que María Elena había desarrollado un sistema muy elaborado para mantener la mentira. Cuando yo la llamaba los domingos, ella venía especialmente a la casa, se quedaba ahí durante el tiempo de la conversación telefónica y después regresaba a su vida real con Carlos. La casa estaba siempre limpia y bien mantenida, porque María Elena contrataba a una empleada doméstica con parte del dinero que yo enviaba, específicamente para mantener las apariencias en caso de que alguien preguntara por ella. Los muebles nuevos, las renovaciones, todas las mejoras de las que María Elena me hablaba orgullosamente durante nuestras conversaciones, habían sido realizadas efectivamente, pero no para nuestro futuro juntos, sino para impresionar a los vecinos y mantener la fachada de que era una esposa que recibía dinero de su marido en Estados Unidos. La casa funcionaba como una especie de escenario teatral, donde María Elena representaba el papel de esposa fiel y esperanzada cada vez que era necesario. Pero lo más desgarrador de todo era saber que los ahorros de los que María Elena me hablaba constantemente simplemente no existían. Todo el dinero que yo había enviado durante 25 años había sido gastado en mantener su vida con Carlos, en criar a los hijos que habían tenido juntos, en pagar la renta de la casa donde vivían, en vacaciones familiares, en ropa, en entretenimientos, en todo lo que constituye la vida normal de una familia, pero una familia de la que yo no formaba parte. Doña Carmen me contó que Carlos trabajaba esporádicamente en trabajos de construcción local, pero que sus ingresos eran muy irregulares e insuficientes para mantener a la familia. Que María Elena había llegado a comentar con algunas vecinas que tenía un marido que trabajaba como un burro en Estados Unidos y que le enviaba dinero suficiente para vivir cómodamente sin preocupaciones económicas, que incluso había hecho bromas sobre lo fácil que era mantener la mentira porque yo era demasiado confiado y demasiado enamorado para sospechar algo. Cuando doña Carmen terminó de contarme toda la verdad, me quedé sentado en silencio durante varios minutos, tratando de procesar la información que acababa de recibir. Era como si alguien hubiera tomado mi vida entera y la hubiera puesto patas arriba, como si todo lo que había creído, esperado y planeado durante 25 años hubiera sido producto de una ilusión cruel y deliberada. Le pregunté a doña Carmen dónde vivía María Elena ahora, y ella me dio la dirección de una casa al otro lado del pueblo. Me explicó que María Elena sabía de mi regreso, porque ella misma se lo había comentado, que de hecho toda la familia estaba muy nerviosa, porque sabían que tarde o temprano yo descubriría la verdad. Me sugirió que tal vez era mejor que yo me hospedara en un hotel esa noche, que procesara bien toda la información antes de tomar cualquier decisión sobre qué hacer a continuación. Pero yo necesitaba verla. Necesitaba escuchar de su propia boca la confirmación de todo lo que acababa de descubrir. Necesitaba mirarla a los ojos y entender cómo había sido capaz de sostener una mentira tan elaborada durante 25 años. Cómo había podido escuchar mi voz llena de amor y esperanza cada domingo, sabiendo que estaba construyendo su vida con otro hombre. Caminé por las calles del pueblo que no había visto en 25 años, sintiendo que cada paso me llevaba hacia un enfrentamiento que cambiaría mi vida para siempre. El pueblo había crecido considerablemente, había nuevas casas, nuevos negocios, nuevas calles, pero yo me sentía como un fantasma caminando por un lugar que ya no me pertenecía.
La gente que me reconocía me saludaba con una mezcla de sorpresa e incomodidad, y ahora entendía por qué. Todos sabían la verdad que yo había ignorado durante tanto tiempo. Llegué finalmente a la casa donde vivía María Elena. Era una casa modesta pero bien cuidada, con un pequeño jardín donde había juguetes de niños esparcidos por el suelo. En la entrada había una bicicleta de niño y un triciclo rosado que confirmaban la presencia de los hijos que María Elena había tenido con Carlos. Ver esos juguetes fue como recibir otra puñalada en el corazón, porque representaban la vida familiar que ella había construido con otro hombre, mientras yo trabajaba como esclavo en Estados Unidos, creyendo que estaba construyendo nuestro futuro juntos. Toqué la puerta con manos temblorosas, y quien abrió fue un niño de aproximadamente 12 años, de cabello oscuro y ojos grandes que se parecían sorprendentemente a los de María Elena. El niño me miró con curiosidad y gritó hacia adentro de la casa: «¡Mamá! Hay un señor en la puerta que pregunta por ti». Su voz inocente me partió el alma porque comprendí que ese niño era hijo de la mujer que yo seguía considerando mi esposa, pero no era mi hijo. María Elena apareció en la puerta después de algunos minutos que se sintieron eternos. Cuando me vio, su cara se transformó completamente. Palideció, sus ojos se llenaron de terror, y por un momento pareció que iba a desmayarse. Se quedó parada ahí, mirándome como si efectivamente hubiera visto un fantasma, incapaz de pronunciar una sola palabra. Habían pasado 25 años desde la última vez que nos vimos, y aunque seguía siendo hermosa, podía ver en su rostro las huellas del tiempo y, ahora lo entendía, las huellas de la culpa. Finalmente logró articular mi nombre, y su voz sonaba quebrada, llena de pánico. Le pedí que habláramos, que me explicara todo lo que acababa de descubrir, que me dijera por qué había hecho lo que había hecho. Ella miró hacia atrás, hacia el interior de la casa, y pude escuchar la voz de un hombre preguntando quién estaba en la puerta. Era Carlos, el hombre que durante 25 años había estado viviendo la vida que debería haber sido mía. María Elena salió de la casa y cerró la puerta detrás de ella, evidentemente tratando de evitar un enfrentamiento entre Carlos y yo en ese momento. Nos sentamos en unas sillas de plástico que había en el pequeño patio frontal de la casa, y ahí, bajo la misma luz del sol hondureño que había iluminado nuestros primeros años de matrimonio, María Elena me confirmó todo lo que doña Carmen me había contado. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, me contó cómo había comenzado su relación con Carlos, apenas 3 años después de mi partida. Me explicó que se había sentido muy sola, que había necesitado compañía masculina, que Carlos había estado ahí para ella cuando yo no podía estar. Me dijo que inicialmente había pensado que sería algo temporal, que terminaría la relación cuando yo regresara, pero que con el paso del tiempo se había enamorado de él y había decidido construir una vida juntos. Me contó sobre sus hijos, sobre cómo había sido criarlos con el dinero que yo enviaba, sobre cómo Carlos los había asumido como propios, a pesar de saber que el dinero para mantenerlos venía de mí. Me explicó que había mantenido la mentira porque sabía que yo seguía enviando dinero, y que ese dinero era fundamental para el bienestar de su familia. Me dijo que había pensado muchas veces en contarme la verdad, pero que nunca había encontrado el valor para hacerlo. Lo que descubrí después cambió todo para siempre, porque comprendí que no había sido víctima de un engaño impulsivo o de una decisión tomada en un momento de debilidad, sino de una manipulación calculada y sostenida durante décadas. María Elena me confesó que ella y Carlos habían discutido muchas veces sobre la situación, que Carlos había llegado a sugerirle que me dijera la verdad y que dejara de recibir mi dinero, pero que ella había insistido en mantener la mentira porque el dinero que yo enviaba les había permitido vivir con un nivel de comodidad que jamás habrían podido alcanzar únicamente con los ingresos esporádicos de Carlos. Me explicó que habían desarrollado todo un sistema para mantener la mentira funcionando perfectamente, que ella había abierto efectivamente una cuenta bancaria, pero no para ahorrar, sino para recibir las transferencias que yo enviaba y distribuir el dinero según las necesidades familiares, que había inventado gastos inexistentes para justificar por qué no podía ahorrar más dinero, que había creado historias elaboradas sobre problemas de salud, emergencias domésticas y gastos inesperados para solicitar dinero extra cuando lo necesitaban. Incluso me contó que en algunas ocasiones había simulado estar enferma durante nuestras conversaciones telefónicas, modulando su voz para parecer débil y preocupada, específicamente para que yo me sintiera culpable por no estar ahí y aumentara el monto de dinero que enviaba.
que había llegado a inventar historias sobre robos en la casa para justificar la necesidad de dinero adicional para reponer cosas que nunca habían sido robadas. Pero lo más doloroso de todo fue cuando me confesó que durante todos esos años había estado compartiendo detalles íntimos de nuestras conversaciones telefónicas con Carlos, que después de cada llamada dominical, ella le contaba a Carlos las cosas que yo le había dicho, mis planes para el futuro, mis expresiones de amor, mis preocupaciones sobre nuestro matrimonio, que incluso habían llegado a reírse juntos de mi ingenuidad y de lo fácil que era mantenerme enviando dinero sin sospechar nada. María Elena me contó que Carlos conocía cada detalle de mi vida en Estados Unidos. Sabía dónde trabajaba, cuánto ganaba, cuáles eran mis horarios, qué planes tenía para el futuro. Que durante años este hombre había estado viviendo indirectamente de mi trabajo, había estado criando a sus hijos con mi dinero, había estado construyendo su vida familiar sobre la base de mi sacrificio y mi ignorancia. En ese momento, sentado ahí escuchando la confesión completa de María Elena, comprendí que los últimos 25 años de mi vida habían sido una ilusión total, que mientras yo vivía como un monje en Estados Unidos, privándome de todo placer, de toda comodidad, de toda vida social, trabajando únicamente para enviar dinero a Honduras, María Elena había estado disfrutando de una vida familiar plena con otro hombre, usando mi dinero para criar hijos que no eran míos, para pagar gastos de una familia de la que yo no formaba parte. Le pregunté sobre los ahorros, sobre los $30,000 que supuestamente habíamos acumulado durante todos esos años, y María Elena rompió a llorar con más intensidad. Me confesó que no había ni un solo centavo ahorrado, que todo el dinero que yo había enviado había sido gastado inmediatamente en gastos familiares, que la historia de los ahorros había sido completamente inventada para mantener mis esperanzas vivas y asegurar que yo siguiera enviando dinero mes tras mes. Me explicó que habían tenido gastos muy altos durante todos esos años, que Carlos había tenido algunos problemas de salud que habían requerido tratamientos médicos costosos, que los niños habían necesitado útiles escolares, ropa, medicinas, entretenimientos, que habían tenido que cambiar de casa varias veces, siempre pagando rentas más altas, que habían hecho viajes familiares a la playa durante las vacaciones escolares, que habían comprado una motocicleta para que Carlos pudiera desplazarse más fácilmente a sus trabajos. Cada gasto que me mencionaba era como una bofetada en la cara, porque representaba aspectos de la vida familiar que yo había estado financiando sin saberlo. Habían estado viviendo como una familia normal y próspera, disfrutando de comodidades y experiencias que yo me había negado a mí mismo para poder enviarles el dinero que les permitía vivir así. Cuando María Elena terminó de contarme toda la verdad, nos quedamos sentados en silencio durante largo tiempo. Yo trataba de procesar la magnitud de la traición, la elaborada cruel de la mentira que había sostenido durante 25 años. Ella lloraba silenciosamente, tal vez genuinamente arrepentida, tal vez simplemente asustada por las consecuencias de que finalmente hubiera descubierto la verdad. Le pregunté si alguna vez había sentido culpa por lo que estaba haciendo, si alguna vez había pensado en el sacrificio que yo estaba haciendo al trabajar como esclavo en Estados Unidos para mantener la vida que ella había construido con otro hombre. Me dijo que sí, que muchas veces se había sentido culpable, especialmente cuando yo le hablaba de lo mucho que la extrañaba, de los planes que tenía para nuestro futuro juntos, de lo mucho que estaba trabajando para poder regresar pronto a su lado. Pero me explicó que la culpa había sido siempre menor que la comodidad que mi dinero les proporcionaba, y que con el paso de los años se había acostumbrado a vivir con esa culpa hasta que prácticamente había dejado de sentirla. Me dijo que había llegado a convencerse de que yo era feliz en Estados Unidos, que tal vez incluso tenía mi propia vida allá, y que el dinero que enviaba era simplemente una manera de mantener contacto conmigo, sin que ninguno de los dos tuviera que enfrentar la realidad de que nuestro matrimonio había terminado años atrás. Esta última confesión fue especialmente dolorosa porque demostró que María Elena había llegado a crear una narrativa completamente falsa sobre mi vida para justificar su traición. Había asumido que yo tenía mi propia vida en Estados Unidos, tal vez incluso otra relación, cuando la realidad era exactamente la opuesta. Yo había vivido como un ermitaño durante 25 años, sin vida social, sin relaciones románticas, sin entretenimientos, sin comodidades, dedicando cada aspecto de mi existencia a trabajar y enviar dinero para el futuro que creía que construiríamos juntos.
Le expliqué cómo había sido realmente mi vida en Estados Unidos, cómo había vivido en cuartos compartidos con extraños para ahorrar dinero, cómo había comido frijoles enlatados durante semanas para poder enviar más dinero, cómo había trabajado enfermo para no perder días de salario, cómo había rechazado oportunidades de diversión y socialización, porque cada centavo extra tenía que ir para Honduras. Le conté sobre las navidades que había pasado solo en cuartos fríos, pensando en ella y en el futuro que planeábamos juntos. Le hablé de las veces que había llorado de soledad, pero había encontrado consuelo en la idea de que cada lágrima valía la pena porque estaba construyendo nuestra felicidad futura. Cuando María Elena escuchó la descripción real de mi vida durante esos 25 años, lloró con una intensidad que parecía genuina. Tal vez en ese momento comprendió realmente la magnitud de lo que había hecho, la crueldad de haber mantenido una mentira que me había costado los mejores años de mi vida. O tal vez simplemente estaba asustada por las posibles consecuencias legales y sociales de que su engaño hubiera sido descubierto. En ese momento llegó Carlos a la casa. Lo vi acercarse por la calle. Un hombre moreno de complexión robusta, de aproximadamente 45 años, que caminaba con la confianza de alguien que está llegando a su propio hogar. Cuando me vio sentado ahí con María Elena, su expresión cambió inmediatamente. Se puso tenso, alerta, y pude ver en sus ojos una mezcla de miedo y desafío. María Elena se levantó rápidamente cuando vio a Carlos acercarse, evidentemente nerviosa por el encuentro que estaba a punto de producirse. Le dijo algo en voz baja, tratando de explicarle la situación, pero Carlos me miraba fijamente, evaluándome, tratando de determinar qué tipo de amenaza representaba yo para la vida que habían construido juntos. Finalmente, Carlos se acercó y me saludó con una cordialidad forzada que resultaba grotesca considerando las circunstancias. Me extendió la mano como si fuéramos dos hombres normales que se conocían en una situación social normal, cuando en realidad él era el hombre que había estado viviendo con mi esposa durante 15 años, criando hijos con el dinero que yo enviaba desde Estados Unidos. Le dije directamente que ya sabía toda la verdad, que María Elena me había contado sobre su relación, sobre los hijos que habían tenido juntos, sobre cómo habían estado usando mi dinero durante todos esos años. Carlos no negó nada, pero tampoco mostró signos de remordimiento o vergüenza. Al contrario, adoptó una actitud defensiva, como si yo fuera el intruso en una situación que él consideraba legítima. Me dijo que él había estado ahí para María Elena cuando yo no podía estar, que había sido él quien la había acompañado durante las enfermedades, las preocupaciones, los momentos difíciles de la vida diaria, que había sido él quien había criado a los niños, quien los había llevado al médico cuando estaban enfermos, quien los había ayudado con las tareas escolares, quien había estado presente en todos los momentos importantes de sus vidas. Su actitud me indignó profundamente porque parecía estar sugiriendo que él tenía más derecho que yo sobre la vida que habían construido juntos, cuando esa vida había sido financiada completamente con mi trabajo y mi sacrificio. Era como si hubiera olvidado convenientemente que cada peso que había gastado en esos niños, cada peso que había invertido en esa familia, cada peso que les había dado comodidad y estabilidad, había salido de mi sudor y mi esfuerzo. Le pregunté directamente si alguna vez había sentido culpa por vivir del dinero que otro hombre enviaba para su esposa, si alguna vez había pensado en la injusticia de la situación. Carlos me respondió con una frialdad que me dejó helado. Me dijo que él no había pedido que yo enviaras dinero, que María Elena había tomado esa decisión por sí misma y que él simplemente había aceptado la situación tal como se había presentado. Me explicó que desde su perspectiva, María Elena era una mujer soltera que recibía dinero de un exmarido que vivía en otro país y que él había construido una relación legítima con ella sin obligación alguna hacia mí, que los niños lo consideraban su padre, que María Elena lo consideraba su pareja y que la vida que habían construido juntos era real y válida, independientemente del origen del dinero que los había sostenido. Esta conversación con Carlos me hizo comprender que no había sido víctima solamente del engaño de María Elena, sino de una conspiración elaborada entre dos personas que habían decidido deliberadamente aprovecharse de mi amor, mi confianza y mi sacrificio. Carlos no era un hombre inocente que se había enamorado de una mujer soltera. Era alguien que había participado conscientemente en una estafa emocional y económica que había durado 25 años. En ese momento salieron de la casa los dos niños, el niño de 12 años que había abierto la puerta inicialmente, y una niña de aproximadamente 9 años,
de cabello largo y ojos dulces, que se parecía mucho a María Elena. Los niños se acercaron a Carlos con naturalidad, llamándolo papá, y me miraron a mí con curiosidad, sin entender quién era ese señor extraño que estaba hablando con sus padres en el patio de su casa. Ver a esos niños fue devastador porque representaban la culminación de la traición. No solo María Elena había construido una vida con otro hombre usando mi dinero, sino que había traído hijos al mundo, había creado una familia completa, había experimentado la maternidad y todos los gozos que conlleva, mientras yo vivía solo en Estados Unidos creyendo que estábamos ahorrando para tener nuestros propios hijos cuando nos reuniéramos. Los niños eran hermosos, saludables, bien vestidos, educados. Se notaba que habían crecido en un ambiente de estabilidad económica y afectiva. Llevaban ropa de marca, tenían zapatos deportivos caros, cargaban mochilas escolares nuevas. Todo esto había sido posible gracias al dinero que yo había enviado religiosamente durante años. Dinero que había salido de mi renuncia a tener mi propia familia, mi propia casa, mi propia vida. María Elena les explicó a los niños que yo era un amigo de la familia que había venido de visita desde Estados Unidos. Los niños me saludaron educadamente, como habían sido enseñados, y después siguieron con sus juegos, completamente ajenos al drama que se estaba desarrollando entre los adultos. Su inocencia contrastaba dolorosamente con la crueldad de la situación que habían creado los adultos a su alrededor. Después de esa conversación en casa de María Elena y Carlos, regresé a mi casa, la casa que había estado manteniendo con mis remesas, pero donde no había vivido nadie durante años. Me senté en la sala renovada, rodeado de muebles que había pagado pero nunca había usado, y traté de procesar todo lo que había descubierto en un solo día. La magnitud de la traición era tan grande que mi mente no podía procesarla completamente. 25 años de mi vida habían sido una mentira. $200,000 enviados con amor y esperanza habían sido utilizados para sostener una familia de la que yo no formaba parte. Los mejores años de mi vida habían sido sacrificados para financiar la felicidad de otras personas que habían estado riéndose de mi ingenuidad. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa vacía, mirando cada detalle de las renovaciones que había financiado, creyendo que era para nuestro futuro juntos. Los pisos nuevos, las paredes pintadas, los muebles elegantes. Todo me parecía ahora una burla cruel, un recordatorio físico de cómo había sido engañado durante décadas. Pensé en todos los domingos durante 25 años, cuando había hablado con María Elena, en todas las veces que le había dicho cuánto la amaba, cuánto la extrañaba, cuántos planes tenía para cuando estuviéramos juntos. Recordé su voz cariñosa, respondiendo a mis expresiones de amor, asegurándome que ella también me extrañaba, que también contaba los días para nuestro reencuentro. Ahora sabía que después de cada una de esas conversaciones, ella regresaba a su vida real con Carlos y con sus hijos, tal vez incluso compartiendo detalles de nuestras conversaciones como entretenimiento familiar. Pensé en todos los sacrificios que había hecho durante esos años, en las navidades pasadas solo en cuartos fríos mientras María Elena celebraba con su familia real, en las enfermedades que había enfrentado solo mientras ella tenía el cuidado y la compañía de Carlos, en las oportunidades de amor y compañía que había rechazado por fidelidad a una mujer que había estado viviendo una vida completamente diferente. Pensé también en el futuro que había planeado tan cuidadosamente, en la tienda de abarrotes que íbamos a abrir con los ahorros inexistentes, en la casa nueva que íbamos a construir con el dinero que nunca había existido, en los hijos que esperábamos tener juntos, mientras ella ya había tenido 2 hijos con otro hombre. Todo había sido una fantasía alimentada por mentiras elaboradas y sostenidas con crueldad deliberada. Durante los días siguientes, la noticia de mi regreso y del descubrimiento de la verdad se extendió por todo el pueblo. La gente me miraba con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Algunos vecinos se acercaron para expresar su solidaridad, confesándome que habían sabido la verdad durante años, pero no se habían atrevido a contármela. Otros simplemente me evitaban, incómodos por la situación, o tal vez sintiendo que de alguna manera eran cómplices por haber guardado el secreto durante tanto tiempo. Descubrí que María Elena y Carlos eran conocidos en el pueblo como una pareja establecida, que participaban juntos en eventos sociales, que sus hijos asistían a la escuela local, donde eran conocidos con el apellido de Carlos, que habían construido una red social como familia normal, que incluso habían llegado a organizar fiestas en su casa, pagadas con mi dinero, donde recibían a amigos y familiares
que sabían perfectamente cuál era el origen de los fondos que permitían esa vida social. También descubrí que había otros hombres en el pueblo que estaban pasando por situaciones similares, que había una especie de red informal de mujeres que mantenían mentiras elaboradas con sus esposos emigrados, usando el dinero de las remesas para sostener vidas completamente diferentes a las que reportaban en sus conversaciones telefónicas. Era como si hubiera descubierto una realidad paralela donde la traición y el engaño se habían normalizado como estrategias de supervivencia económica. Uno de estos hombres, don Esteban de 58 años, se acercó para contarme su historia. Había estado enviando dinero desde Estados Unidos durante 20 años, y cuando regresó, descubrió que su esposa había estado viviendo con otro hombre durante la mayor parte de ese tiempo. Me dijo que inicialmente había pensado en tomar acciones legales, pero que había descubierto que era prácticamente imposible recuperar el dinero o obtener algún tipo de reparación legal por el daño emocional. Don Esteban me explicó que el sistema legal hondureño no estaba preparado para manejar este tipo de casos, que las autoridades consideraban que se trataba de problemas matrimoniales privados y no de fraudes que merecieran intervención judicial, que incluso si lograba demostrar que había sido engañado, no había manera de recuperar el dinero que había sido gastado durante años, ni de obtener compensación por el daño psicológico sufrido. Pero lo más desalentador de la conversación con don Esteban fue cuando me contó sobre los efectos a largo plazo de haber descubierto la traición. Me explicó que habían pasado 5 años desde su descubrimiento y que aún luchaba diariamente con sentimientos de rabia, depresión y una desconfianza total hacia las relaciones humanas, que había intentado reconstruir su vida, pero que la traición había sido tan profunda que había perdido la capacidad de confiar en las personas y de creer en la posibilidad del amor genuino. Sus palabras me aterrorizaron porque me hicieron comprender que el daño que había sufrido no era solamente la pérdida del dinero o el tiempo perdido, sino algo mucho más profundo y permanente. Era la destrucción de mi capacidad de confiar, de amar, de creer en la bondad humana. Era la comprensión de que había sido víctima de una crueldad deliberada y sostenida que había alterado fundamentalmente mi percepción de la realidad y de las relaciones humanas. Después de una semana en Honduras, tomé la decisión de regresar a Estados Unidos. No tenía nada que hacer en el pueblo donde había descubierto que mi vida entera había sido una mentira. No tenía familia real ahí, no tenía amigos cercanos, no tenía proyectos viables, no tenía futuro construible. La casa que había mantenido durante 25 años era solamente un recordatorio físico de mi ingenuidad y mi dolor. Antes de partir, tuve una última conversación con María Elena. Fue un encuentro breve y doloroso, donde ella trató de justificar sus acciones, explicándome las dificultades que había enfrentado como mujer sola en un pueblo pequeño. Me dijo que había necesitado compañía masculina, que había necesitado estabilidad emocional, que había necesitado una figura paterna para sus hijos, que nunca había planeado que la situación se extendiera durante tantos años, pero que una vez que comenzó a vivir esa vida, se había vuelto imposible salir de la mentira. Le pregunté si alguna vez había pensado en el daño que me estaba causando, si alguna vez había considerado la posibilidad de ser honesta conmigo para que yo pudiera tomar decisiones informadas sobre mi vida. Me respondió que había pensado muchas veces en contarme la verdad, pero que siempre había encontrado excusas para posponerlo, que había tenido miedo de perder el dinero que yo enviaba, pero también había tenido miedo de lastimarme con la verdad. Esta última conversación no me proporcionó el cierre emocional que había esperado. Al contrario, me dejó con más preguntas que respuestas, con más dolor que comprensión. María Elena no pudo o no quiso asumir completamente la responsabilidad por lo que había hecho, y sus explicaciones sonaban más como justificaciones que como expresiones genuinas de remordimiento. Regresé a Estados Unidos con el corazón completamente destrozado, pero también con una claridad terrible sobre la realidad de mi situación. A los 62 años me encontraba completamente solo, sin ahorros, sin familia, sin pareja, sin proyectos de futuro. Los 25 mejores años de mi vida habían sido robados por una mentira elaborada, y ahora tenía que aprender a vivir con esta realidad. El proceso de reconstruir mi vida ha sido el desafío más difícil que he enfrentado. Durante meses después de mi regreso, caí en una depresión profunda que me paralizó completamente.
No podía trabajar, no podía socializar, no podía encontrar motivación para hacer nada. Pasaba los días reviviendo mentalmente los 25 años de engaño, preguntándome cómo había sido posible que fuera tan ingenuo, sintiendo una rabia que me consumía desde adentro como un ácido corrosivo. Tuve que buscar ayuda psicológica porque comprendí que no podía superar esto solo. El psicólogo me explicó que había sufrido un trauma complejo, que la traición sostenida durante tantos años había creado heridas emocionales que requerían tratamiento profesional. Me diagnosticó con depresión severa y trastorno de estrés postraumático, condiciones que nunca había imaginado que podría desarrollar a mi edad. Durante las sesiones de terapia, comencé a comprender la magnitud real del daño que había sufrido. No se trataba solamente de la pérdida económica o del tiempo perdido, sino de la destrucción de mi identidad como persona. Durante 25 años, mi identidad había estado completamente definida por ser el esposo sacrificado que trabajaba en Estados Unidos para construir un futuro con su amada esposa en Honduras. Cuando esa identidad se reveló como una ficción, me quedé sin saber quién era realmente o qué significaba mi vida. El psicólogo me ayudó a entender que María Elena había cometido lo que se conoce como abuso financiero y emocional, que había utilizado técnicas de manipulación muy sofisticadas para mantenerme enviando dinero durante décadas, explotando deliberadamente mi amor y mi confianza para beneficio económico propio, que el daño que había sufrido era comparable al de víctimas de estafas a largo plazo, pero con el componente adicional de la traición íntima que lo hacía aún más devastador. También me explicó que la culpa que sentía por haber sido tan ingenuo era una respuesta normal pero incorrecta, que las víctimas de manipulación a largo plazo no son ingenuos, sino personas normales que han sido sometidas a técnicas de engaño muy elaboradas por individuos sin escrúpulos, que mi capacidad de amar y confiar, que María Elena había explotado, eran cualidades positivas que no debía considerar como debilidades. Poco a poco, con ayuda profesional y mucho trabajo personal, comencé a reconstruir mi vida. Acepté un trabajo de medio tiempo en una empresa de construcción, no porque necesitara trabajar físicamente a mi edad, sino porque necesitaba estructura y propósito en mis días. El trabajo me ayudó a salir de la depresión paralizante y a recuperar gradualmente la confianza en mi capacidad de funcionar en el mundo. También comencé a socializar lentamente con otros inmigrantes hondureños en Estados Unidos. Descubrí que mi historia, aunque extrema en su duración, no era completamente única. Había otros hombres que habían pasado por experiencias similares de traición y engaño. Formar parte de un grupo de apoyo informal me ayudó a sentirme menos aislado y a comprender que el problema era más amplio que mi experiencia individual. Durante este proceso de recuperación, tomé algunas decisiones importantes sobre cómo quería vivir el resto de mi vida. Decidí que no intentaría formar nuevas relaciones románticas, no porque no creyera en el amor, sino porque comprendí que el daño emocional que había sufrido era demasiado profundo para permitirme volver a ser vulnerable con otra persona. No quería arriesgarme a lastimar a alguien más con mi desconfianza, ni quería exponerme nuevamente a la posibilidad de ser traicionado. También decidí que usaría mi experiencia para ayudar a otros hombres que estuvieran en situaciones similares. Comencé a participar activamente en foros en línea, donde inmigrantes discutían problemas relacionados con las remesas y las relaciones a distancia. Compartí mi historia como advertencia, tratando de ayudar a otros hombres a reconocer las señales de engaño antes de que fuera demasiado tarde. Una de las cosas más difíciles de aceptar fue que nunca recuperaría el dinero que había enviado durante 25 años. $200,000 representaban los ahorros de toda una vida de trabajo, dinero que podría haber usado para comprar una casa propia, para asegurar mi jubilación, para disfrutar de comodidades durante mis años dorados. En lugar de eso, ese dinero había financiado la vida familiar de otras personas que habían estado riéndose de mi sacrificio durante décadas. Pero lo más doloroso no era la pérdida económica, sino la pérdida de tiempo. 25 años son más de un tercio de la vida de una persona. 25 años durante los cuales podría haber construido mi propia familia, podría haber disfrutado de relaciones genuinas, podría haber vivido experiencias reales en lugar de sostener una fantasía alimentada por mentiras. 25 años que nunca podría recuperar, independientemente de cuánto trabajo de sanación emocional hiciera. A medida que fui procesando el trauma, también comencé a comprender algunos patrones que debería haber reconocido como señales de advertencia.
La manera en que María Elena siempre tenía excusas para los gastos inesperados que impedían ahorrar más dinero. La forma en que evadía preguntas específicas sobre los ahorros cuando yo le pedía detalles. Su nerviosismo creciente cuando yo mencionaba fechas concretas para mi regreso. Su resistencia sutil cada vez que yo sugería que tal vez podía regresar antes de lo planeado. También recordé conversaciones donde María Elena había mencionado casualmente detalles sobre la vida en el pueblo que no encajaban completamente con la imagen de una mujer que vivía sola. Referencias a eventos sociales donde había participado, comentarios sobre situaciones que habría sido difícil manejar sin compañía masculina, menciones de gastos que parecían excesivos para una persona soltera. En ese momento, no había prestado atención a estas inconsistencias, pero ahora comprendía que habían sido pistas de la doble vida que estaba llevando. Sin embargo, también reconocí que incluso si hubiera notado estas señales, probablemente las habría racionalizado o explicado de maneras que preservaran mi fantasía. Cuando una persona está emocionalmente invertida en una narrativa específica sobre su vida, tiene una capacidad extraordinaria para interpretar la información de maneras que confirmen esa narrativa, incluso cuando la evidencia sugiere lo contrario. Este proceso de autoconocimiento me ayudó a desarrollar una comprensión más profunda de cómo funcionan las relaciones humanas, especialmente en situaciones de separación a larga distancia. Comprendí que la distancia física no solamente dificulta la comunicación y la intimidad, sino que también crea oportunidades para la manipulación y el engaño que serían imposibles en una relación donde las personas conviven diariamente. También desarrollé una perspectiva diferente sobre el fenómeno de la migración y las remesas. Durante años, había considerado que enviar dinero a mi familia en Honduras era un acto noble de sacrificio y amor. Ahora comprendía que este sistema también crea vulnerabilidades tremendas para los migrantes, que pueden ser explotados económica y emocionalmente por personas sin escrúpulos, que aprovechan su distancia física y su necesidad emocional de mantener conexiones con su tierra natal. Después de 2 años de terapia y trabajo personal intensivo, llegué a un punto donde podía hablar de mi experiencia sin caer en depresión paralizante. Decidí que era momento de compartir mi historia de manera más amplia, no solo para advertir a otros hombres sobre los peligros de las relaciones a distancia mal manejadas, sino también para contribuir a una conversación más amplia sobre los problemas sistémicos que permiten que este tipo de abusos ocurran. Contacté a organizaciones que trabajan con inmigrantes y les ofrecí contar mi historia en talleres educativos. Descubrí que había una necesidad real de este tipo de educación, porque muchos hombres inmigrantes estaban enviando remesas, basándose únicamente en la confianza, sin establecer ningún tipo de verificación o supervisión de cómo se usaba el dinero. Durante estas presentaciones, conocí a docenas de hombres que estaban pasando por situaciones similares a la mía. Algunos habían descubierto traiciones después de 10 o 15 años de enviar dinero. Otros tenían sospechas, pero no se atrevían a investigar porque tenían miedo de lo que podrían descubrir. Unos pocos habían logrado establecer sistemas de verificación que les permitían monitorear el uso de sus remesas sin depender únicamente de la palabra de sus familiares. Una de las historias más impactantes fue la de un hombre llamado Julio, de 55 años, que había estado enviando dinero a su esposa durante 18 años. Cuando finalmente regresó a su país, descubrió no solo que su esposa tenía otra familia, sino que había vendido la casa que él había estado pagando durante años y se había mudado a otra ciudad con su nueva pareja. Julio había perdido no solamente el dinero enviado durante casi 2 décadas, sino también la propiedad que creía que era su hogar. Otro caso fue el de Miguel, de 49 años, que había descubierto que su esposa estaba usando las remesas que él enviaba para mantener a su hermano adicto a las drogas. Durante 12 años, Miguel había estado involuntariamente financiando la adicción de su cuñado, mientras su esposa le mentía sobre emergencias médicas familiares y gastos inesperados que justificaban la necesidad de dinero adicional. Estas historias me ayudaron a comprender que mi experiencia, aunque extrema en su duración y elaboración, formaba parte de un patrón más amplio de abuso y explotación que afecta a miles de inmigrantes que envían remesas a sus países de origen. Era un problema sistémico que requería no solamente concienciación individual, sino también cambios en las instituciones y sistemas que facilitan estas transacciones financieras. Comencé a abogar por la implementación de sistemas de verificación más robustos para las remesas,
especialmente para montos grandes o transferencias regulares que se extienden durante periodos prolongados. Propuse que las empresas de transferencia de dinero ofrecieran servicios adicionales que permitieran a los remitentes monitorear el uso de los fondos o que facilitaran la comunicación con terceros independientes que pudieran verificar la información proporcionada por los receptores. También trabajé con organizaciones comunitarias para desarrollar programas educativos que enseñaran a los inmigrantes sobre las señales de advertencia del abuso financiero, las estrategias para verificar la información proporcionada por familiares a distancia y los recursos disponibles para quienes sospechan que están siendo víctimas de engaño. Durante este proceso de activismo y educación, descubrí que tenía una capacidad inesperada para ayudar a otras personas que estaban pasando por experiencias similares. Mi historia, aunque dolorosa, se había convertido en una herramienta poderosa para generar conciencia y prevenir que otros sufrieran el mismo tipo de trauma que yo había experimentado. 3 años después de haber descubierto la traición de María Elena, recibí una llamada que no esperaba. Era ella, llamándome desde Honduras para decirme que Carlos había muerto en un accidente de motocicleta y que se encontraba en una situación económica muy difícil con sus 2 hijos. Me pedía que considerara enviarle dinero nuevamente, por los viejos tiempos, y por la compasión que sabía que yo tenía en mi corazón. La llamada me impactó profundamente, no por nostalgia o compasión hacia María Elena, sino por la audacia que representaba. Después de haberme engañado durante 25 años, después de haber usado mi dinero para construir una vida con otro hombre, después de haber mentido deliberadamente sobre cada aspecto de su existencia, tenía el descaro de pedirme que volviera a enviarle dinero porque se encontraba en dificultades económicas. Le dije claramente que no enviaría ni un centavo y que consideraba ofensivo que siquiera me hubiera hecho la petición. Le expliqué que había trabajado intensivamente durante años para recuperarme del trauma que sus mentiras me habían causado y que no permitiría que volviéramos a entrar en mi vida de ninguna manera. Le deseé suerte con sus problemas, pero le dejé claro que tendría que resolverlos sin mi ayuda. Después de colgar, me quedé pensando en la mentalidad que había permitido a María Elena hacer esa llamada. Era como si realmente creyera que yo era un recurso económico disponible al que podía acudir en momentos de necesidad, independientemente de cómo me hubiera tratado en el pasado. Era como si no comprendiera completamente la magnitud del daño que me había causado, o como si creyera que ese daño era menos importante que su necesidad económica actual. Esta llamada me confirmó que había tomado la decisión correcta al cortar completamente el contacto con María Elena y con toda la situación en Honduras. También me reafirmó en mi convicción de que mi experiencia debía servir como advertencia para otros hombres que podrían estar en situaciones similares. Hoy, 5 años después de haber descubierto la verdad, puedo decir que he logrado reconstruir una vida que tiene significado y propósito, aunque sea muy diferente a la que había planeado durante 25 años. Vivo en un apartamento pequeño pero cómodo en Los Ángeles. Trabajo medio tiempo en una empresa de construcción más por estructura personal que por necesidad económica y dedico mucho tiempo a actividades de servicio comunitario relacionadas con educación financiera para inmigrantes. No he formado nuevas relaciones románticas y probablemente no lo haré nunca. El daño emocional que sufrí fue demasiado profundo para permitirme volver a ser completamente vulnerable con otra persona. Pero he desarrollado amistades significativas dentro de la comunidad de inmigrantes y tengo una red social que me proporciona apoyo y compañía sin las complejidades de las relaciones íntimas. Mi salud física ha mejorado considerablemente desde que dejé de vivir únicamente para trabajar y enviar dinero. Como menos comida procesada, hago ejercicio regularmente. Tengo tiempo para cuidar mi bienestar general. Irónicamente, ahora que vivo solamente para mí mismo, tengo una calidad de vida mucho mejor de la que tuve durante los 25 años que viví para María Elena. También he logrado desarrollar una perspectiva más filosófica sobre lo que me sucedió. Aunque el dolor nunca desaparece completamente, he llegado a aceptar que mi experiencia, por terrible que haya sido, me ha dado una comprensión única sobre la naturaleza humana y sobre los peligros de las relaciones construidas, sobre la distancia y la confianza ciega. He aprendido que el amor genuino requiere honestidad mutua, que las relaciones saludables necesitan transparencia y que la confianza debe estar basada en evidencia verificable, no solamente en palabras bonitas y promesas románticas. Son lecciones que llegaron demasiado tarde para salvar mi matrimonio o los 25 años que perdí.
pero que espero puedan ser útiles para otros que están tomando decisiones similares. A través de mi trabajo con organizaciones comunitarias, he logrado ayudar a varios hombres a descubrir situaciones de engaño antes de que se extendieran durante décadas, como en mi caso. He ayudado a otros a establecer sistemas de verificación que les permiten enviar remesas con mayor seguridad. He contribuido a programas educativos que han alcanzado a miles de inmigrantes con información sobre cómo protegerse del abuso financiero. En cierto sentido, los 25 años que perdí siendo víctima de engaño se han convertido en la base para años de trabajo significativo, ayudando a prevenir que otros pasen por experiencias similares. No es la vida que había planeado, pero es una vida que tiene propósito y que me permite sentir que mi sufrimiento no fue completamente en vano. Si estás escuchando esta historia y algo te suena familiar, si tienes dudas sobre la honestidad de alguien que recibe tu dinero regularmente, si has notado inconsistencias en las historias que te cuentan sobre el uso de tus remesas, por favor no ignores esas señales. La confianza ciega puede ser muy costosa, no solamente en términos económicos, sino en términos del tiempo de vida que nunca podrás recuperar. No permitas que el miedo a descubrir una verdad dolorosa te impida investigar situaciones que te generan sospechas. Es mejor enfrentar una verdad difícil después de 5 años que después de 25 años. Es mejor perder una relación basada en mentiras que perder décadas de tu vida sosteniendo una fantasía construida sobre el engaño. Y si descubres que estás siendo víctima de este tipo de abuso, busca ayuda profesional inmediatamente. El trauma de la traición sostenida es real y requiere tratamiento especializado. No trates de superarlo solo. No minimices el daño que has sufrido. No permitas que la vergüenza te impida buscar el apoyo que necesitas y mereces. Mi historia es un recordatorio de que los seres humanos son capaces de una crueldad extraordinaria cuando su propio beneficio está en juego. Pero también es un testimonio de que es posible sobrevivir incluso a las traiciones más devastadoras y construir una vida significativa a partir de los fragmentos que quedan. Hoy, a los 67 años, puedo decir que aunque nunca me recuperaré completamente de lo que María Elena me hizo, he logrado encontrar paz en la verdad, propósito en ayudar a otros y una forma de dignidad en la manera en que he enfrentado las consecuencias de haber sido víctima de una de las traiciones más elaboradas y crueles que una persona puede infligir a otra. Esta es mi historia, la historia de un hombre que amó demasiado, confió demasiado y pagó un precio demasiado alto por creer en la bondad de una persona que resultó ser capaz de una maldad sistemática y sostenida durante 25 años de mi vida.